Bienvenido y bienvenida a Consejos Prácticos de Golf para Bajar tu Handicap, el podcast para jugadores donde hablamos de golf de una forma práctica para que puedas bajar tu handicap y disfrutar más de tu golf. Soy Ricardo Guada, fundador de RL Training Golf, y quiero transmitirte mi experiencia de toda una vida jugando y enseñando a jugar a golf en forma de consejos prácticos que vas a poder aplicar a tu juego justo después de cada episodio. ¿Empezamos? Bueno, una de las recomendaciones que le hago a las personas o que consiguen pocos metros con el drive, lo que ellos consideran pocos metros, bueno, siempre les recomiendo distancia, precisión, efectos, altura, ¿no? Si lleva el palo adecuado. Me han hecho una pregunta sobre altura. Es muy buena idea de vez en cuando, cada X tiempo, ¿no? Cada X años, no, 15 años no, pero especialmente en los jugadores jóvenes se revisan por los cambios de masa muscular, altura y potencia y longitud de las palancas. Revisan cada año y medio los jugadores de 16 a 18, 19 años, porque claro, aumentan mucho la velocidad del swing. Entonces es muy buena idea, aunque no tengas esas edades, revisar que el drive esté adecuado y sobre todo, claro, los grados de la cara. A ver con cuántos grados jugamos para nuestra velocidad de swing. Olaf me pregunta, ¿qué son pocos metros según tu opinión? Es una magnífica pregunta, Olaf RW. ¿Qué son pocos metros bajo mi criterio, bajo mi opinión? Bueno, mi opinión no importa mucho, porque pocos metros dependerá del jugador del que estemos hablando. Es decir, pocos metros para mí podrían ser 200, son pocos metros para mí, pero claro, para un jugador senior, pues 200 metros son mucho. Entonces, claro, ¿para quién? No bajo mi criterio, sino qué edad tiene el jugador y qué handicap. Son dos variables con las que podríamos jugar para definir que son pocos metros. Si te refieres a tu caso, que conocerás tu edad, tu nivel técnico, tu handicap y los años que llevas jugando, claro, ahí, si tú te haces la pregunta, caramba, ¿qué son pocos metros para mí? Bueno, una referencia podrían ser qué metros consiguen las personas que juegan contigo y tienen un nivel y edad parecido, podría ser una buena referencia, y si no, una referencia muy clara sería meterte con un optimizer de TrackMan que te diría la velocidad de la cabeza del palo, los metros que haces tanto de vuelo como finales, con rodadura también, y te diría qué parámetros están fallando. Si es la altura, es decir, si es el ángulo de despegue, la altura total que alcanza la bola, si es el ángulo de ataque, si es la posición de la cara, cuántos grados tiene la cara. Lo que en el stance es un loft estático, por ejemplo, mi drive tiene 12 grados, en el impacto pueden ser 14 el loft dinámico. Entonces, claro, TrackMan o FlyScope nos dan mucha información. Y si el optimizer te da muchas ideas, ahí puedes estar viendo que puedes aumentar. Son referencias, pero claro, es buena, ¿no? La pregunta, ostras, Ricardo, poco, ¿qué es poco, no? ¿Comparado con quién? Ricardo, con el tee alto, ¿hay que comenzar el swing con el palo sin apoyar en el suelo? Buena pregunta. Bueno, la respuesta es no necesariamente, pero la pregunta es muy buena. De hecho, vemos a jugadores, creo que era DeChambeau, que lo hacen mucho, que no apoya DeChambeau, algún otro también hemos visto, que no apoyan el drive. Yo te digo en lo que pienso que técnicamente afecta, porque no he hablado con Bryson, no tengo ni idea de por qué lo hace él, pero sí sé en qué le afecta. Entonces, a Bryson, todos los jugadores que colocan el palo en alto, que no lo apoyan, algún jugador profesional que ha hablado con él y que lo hace, me ha dicho, Ricardo, es que no me gusta notar el contacto, no vaya a ser que se me enganche o algo, es un tema más particular, es como una manía, ¿no? Como si yo hago 2 o 3 ensayos, no lo sé, o ninguno, es más una manía, es que alguna vez se me enganchó o algo así, pero salvando eso, que es muy particular, lo que sí tiene sentido técnicamente es que el palo en alto va a bajar el plano del swing. ¿Por qué? Porque favorece la rotación del cuerpo. Entonces, yo no sé si Bryson lo hace para eso,
pero no es una mala idea porque a él le prima mucho la distancia. Es un jugador que ha intentado obtener ventaja gracias a grandes distancias y de hecho lo ha conseguido. Entonces, bueno, tee alto, palo también en alto para generar una conexión adecuada con bastante rotación. Bueno, tiene sentido, pero lo que sí es muy claro es que si yo levanto el palo, me va a cambiar también un poco la postura. Lógicamente, es muy difícil que levante el palo sin cambiar la postura y entonces la rotación de los hombros está favorecida. Que es una de las respuestas, gracias Mauri, porque es una de las respuestas que yo le daba, a la persona que me decía cómo bajar el plano del swing. Una idea era: no apoyes el palo, levántalo un poco, porque eso favorece la rotación, como he dicho, y baja el plano del swing. Y si bajo el plano del swing, lo que en el tope del backswing es un plano, en principio se traduce en un ángulo de ataque en el área de impacto. Bueno, un fitting yo es algo que recomiendo muchísimo a todos los jugadores, porque si no tenemos un palo que nos vaya bien, bueno, iba a decir, ya podemos hacer los entrenadores, que claro, si el palo no va, y lo digo porque recientemente, tan recientemente como la semana pasada, doy ciertas clases a un jugador que ronda los 60, 62 años, handicap bajo, handicap 3 me parece, y compite, muy buen competidor, que hacía draw con los hierros y con el drive se le abría un poco y estábamos ambos destruidos, ¿no? Y siempre trabajábamos aspectos para cerrar un poco, para conseguir draw, ¿no? Para conseguir draw con el drive un poquito más de distancia. Tiene sentido, ¿eh? La cara tiene menos grados y... Bueno, pues claro, me vino con un drive nuevo porque hacía varios años, y no abrió ni una bola. Es cierto que ese drive no era el mejor para él y ya se lo dije, cerraba de más, pegaba bolas muy buenas, ninguna abierta, pero cuando forzaba un poquito el swing o activaba un poco de más, exageraba la trayectoria hacia la izquierda y le dije, muy buena elección, muy buen drive, te va muy bien, pero le falta un pequeño ajuste. Por favor, vete a un fitter y que lo acabe de ajustar. Fue y aún lo mejoró más. Con lo cual, que os chequeen los palos siempre está bien. Siempre, siempre. Los jugadores jóvenes a los que entreno, por el uso que le dan a sus palos, suelen cambiar de palos cada 2-3 años. Bien, un jugador recientemente, este mes, ha cambiado los palos y se ha dado cuenta, también ha cambiado de marca, y se ha dado cuenta, estábamos un poco, estupefactos, es una buena palabra, estábamos estupefactos porque estaba perdiendo distancia con los palos nuevos. Y bueno, pues lógicamente a ambos se nos ocurrió a la vez, ¿no? Yo voy a chequear los grados que tienen mis palos nuevos. Bueno, pues tenían entre 2 y 3 grados más que sus palos antiguos, es decir, el hierro 8 tenía 3 grados más que el hierro 8 antiguo. Claro que estás perdiendo distancia. Es que el palo tiene más grados, comparado con tu hierro 8 antiguo, que yo no sé si estaba tuneado, ¿no? Estaba más fuerte, pues claro, hace distancias diferentes. Entonces, siempre es muy buena idea chequear los palos, como acabo de decir. Germán me dice, ¿cuándo consideras oportuno hacer un fitting? ¿Cuándo lo considero? Fíjate, sin ser un experto, ¿eh? Cuando tus palos ya tengan un tiempo determinado, cuando tú veas o puedas llegar a notar que has perdido distancia, es decir, que la velocidad de tu swing es menor, por ejemplo, por el paso de la edad, cuando notas que te cuesta moverlo, el palo empieza a no ser el adecuado para ti. Es decir, el propio palo y tú os daréis señales mutuamente de que quizás no es lo adecuado. Cuando repentinamente un drive, por ejemplo, ya que hablamos de drive, que nunca has abierto y no has hecho ningún cambio de grip ni ningún cambio de swing, empieza a abrir un poco, a lo mejor empieza a ser un poco durito para ti la varilla. Te estoy dando referencias de cuándo podrías notar, ¿no? Pero básicamente, me cuesta mover este drive. Pues bueno, voy a chequear, voy a hacerme un fitting. La pregunta 2, que ya he añadido o pincelado algo, ¿no? Era cómo hacer el swing más plano. Y la he incluido porque yo ya entiendo a la persona que me dice, oye Ricardo, ¿cómo puedo hacer el swing más plano?
Claro, ¿quién nos puede preguntar esto? Pues alguien que tiene gravísimos problemas con el drive. ¿Por qué? Porque hace globo. ¿Y por qué hace globo con el drive? Porque el ángulo de ataque es excesivamente vertical. Entonces, si el ángulo es muy vertical o excesivamente vertical, eso provoca globo con el drive. ¿Por qué? Porque conecta con la parte alta del palo y hace globo. Entiendo que el trasfondo de esta pregunta, ¿cómo puedo bajar el plano? No me lo ha dicho, pero ya lo intuyo, porque hago muchas veces globo. Bien, pues a la persona que me ha hecho esta pregunta, le digo que, bueno, que hace globo porque su ángulo de ataque es demasiado vertical y entonces te respondo. ¿Cómo bajar el plano del swing? Varias ideas. No sé si todos necesitáis esta respuesta, pero seguramente algunos sí. Todos o casi todos los que hacéis slice lo necesitáis. Todos los que hacéis globo con el drive necesitáis una respuesta. Todos los que cruzáis la línea de fuera a dentro, aunque la bola luego no se desvíe, y luego hablaré de slice, también lo necesitáis. Porque en todas estas situaciones que yo he nombrado, el ángulo es demasiado vertical. Es decir, uno de los problemas del jugador de slice, y no me anticipo, es que el ángulo es vertical, por eso consigue menos distancia. Y ya he dicho un poco al principio por qué, temas de altura, impactos. Pero, ¿cómo bajar el plano del swing? Bueno, lo más directo y evidente que te puedo decir, y que ya lo he nombrado, es a través de alguna de las partes del stance, de lo que hacemos al colocarnos a la bola. Y concretamente, la postura. ¿Cuánto nos inclinamos hacia el suelo desde la cintura? ¿Qué inclinación tiene la espalda? Porque va a favorecer más o menos rotaciones y va a tener una influencia directa en el plano, la altura, porque muy inclinado no favorece la rotación y en cambio más sentado favorece la rotación, más sentado, un poco más elevado, quiero decir. Y evidentemente posturas fuertes, cargadas al lado izquierdo, van a pegar contra, y ya he explicado que posturas más débiles para un jugador diestro, cargado ligeramente hacia el lado derecho, pero para un diestro el hombro derecho más bajo, esto provoca ángulos de llegada más ascendentes. Y me podrá decir, ya Ricardo, pero yo te he preguntado por el plano. Bien, si cambias el ángulo estás cambiando el plano, porque al final no nos importa mucho. Nos importa, ¿no? Pero lo que realmente nos importa es el ángulo de llegada del palo a la bola. Yo puedo tener un plano de swing muy alto, como el amigo Bubba Watson, pero Bubba Watson no hace globo. Y es increíblemente alto el plano de Bubba Watson, no puede ser más alto. No digo vertical, pero alguien podría pensar también vertical, pero no hace globo y pone el tee alto, Bubba. ¿Por qué? Porque el ángulo de llegada es bueno. Entonces estoy más hablando de ángulo de llegada, que es lo que realmente va a provocar si haces globo o no. Puedes tener un plano muy alto y no hacer globo, porque luego haces algo en la bajada que provoca que el ángulo de llegada pues no sea vertical, sea el deseado. Claro, la postura. Entonces, muy echado tenderá a planos altos y ángulos verticales, por eso digo tenderá, no necesariamente, pero tenderá. Mientras que si estás un poco más sentado, favoreces la rotación, bajas el plano, que es la pregunta directa, ¿cómo puedo bajar el plano? Bueno, pues no te eches mucho sobre la bola. Un drill muy utilizado para bajar el plano del swing es hacer ensayos con el palo a la altura del pecho. Si yo levanto el palo y lo coloco a la altura de mi pecho y hago swings de ensayo, estoy favoreciendo la rotación. Te aconsejaría hacer, y es un drill que utilizo bastante, con planos muy altos, para bajar los planos, te hago hacer 2 ensayos con el palo a la altura del pecho, te favorezco la rotación y te digo, y ahora, pues, pégale a la bola con la sensación que has tenido con el palo en alto, es decir, con la rotación que has notado en los hombros. Y es un muy buen drill para bajar el plano. Ya he dicho, y me he anticipado, cuando he hablado de Bryson DeChambeau, que mantener el palo en alto, porque me va a cambiar ligeramente la postura, me va a bajar el plano del swing. Desconozco si es lo que quiere hacer Bryson, no he hablado con él, pero sí, creo que él pone el palo en alto, ¿no? Pues seguramente querrá, a lo mejor, oye, tiene por naturaleza un swing un poquito basculado, digo yo, me lo estoy inventando, y quiere favorecer las rotaciones. Bueno, pues eso hace.
que si pones el palo en alto favorezcas las rotaciones. Es otro consejo que te doy para bajar el palo en alto, y si te fijas, para bajar el plano del swing, perdón, y si te fijas, y hacer ensayos con el palo a la altura del pecho son primos hermanos, pero a diferentes alturas, pero primos hermanos. Con jugadores de handicap más alto tiendo a utilizar el drill de haz ensayos con el palo a la altura del pecho, con el palo levantado. Con jugadores de handicap bajo, muy bajo o profesionales, les pongo una toalla. Porque cuando una toalla en el pecho, cogida por las axilas, una toalla o cualquier, tengo un elemento especial para conectar los brazos con la rotación del cuerpo, específico, que no sea una toalla, que me parece un poco, bueno, no sé, hay cosas ya específicas para eso, que lo utilizo para bajar el plano, simplemente porque conecta, cuando tú conectas los brazos al cuerpo y rotas, claro, directamente te baja el plano. Pensemos en lo que es un plano alto. En un plano alto, el brazo izquierdo para un diestro está muy desconectado del pecho, mientras que si yo te conecto directamente bajo la altura del plano del swing. Gracias por escuchar el podcast Consejos Prácticos para Bajar tu Handicap. Soy Ricardo Boada, y si te has quedado con ganas de más, te espero en Instagram o en mi canal de YouTube. Me encontrarás por RB Training Golf. Todo junto, RB Training Golf. Nos vemos en el próximo podcast. Un saludo.